Antes de pasar a las cuestiones actuales sobre justificación, haremos una breve revisión de qué es justificación. Pues si no sabemos lo que es, no seremos capaces de detectar dónde puede estar desvirtuándose el concepto. Es como con el dinero. Para detectar las falsificaciones hay que conocer el verdadero. Así que veremos primero qué es justificación. Para ello comenzaremos leyendo Romanos 4, 6 y 7. Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye equivale a imputa. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De modo que imputación de justicia equivale a perdón del pecado y a cubrir el pecado. Son formas distintas de decir lo mismo. El comentario bíblico, volumen 6, página 1070, dice: cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Ahora, ¿qué es una adopción? Los padres firman para cambiar el estatus legal del niño, el cual pasa a formar parte de la familia. Hay un cambio de estatus legal. En la página 1071 se dice: la gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Por tanto, las palabras perdón o imputada tienen connotaciones legales. Hay una declaración legal. Ya no estamos en la familia de Satanás, sino que hemos sido adoptados por la de Jesucristo y somos miembros legales de su familia. Definitivamente, la justificación tiene un aspecto legal. Es una declaración que Dios hace por la que Él nos perdona todos nuestros pecados. Eso es algo aceptado por prácticamente todo el cristianismo. No hay problema con eso. Pero además de la declaración legal de nuestro perdón y aceptación por parte de Dios, la justificación contiene un aspecto vivencial, interno. Y esto no es bien comprendido por la mayoría de cristianos. Se trata de algo que sucede no solo en los libros del cielo, sino también en mi corazón, mi vida y mi mente. Hay un cambio que tiene lugar internamente, además de ser aceptado legalmente como hijo de Dios. Veamos Tito 3, del 5 al 7. Y fijaos detenidamente en la sucesión de eventos según leemos este pasaje. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos dice que nos salvó, pero ¿cómo lo hizo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
De modo que el proceso de salvación aquí descrito nos dice cómo ser justificados, cómo ser justos ante Dios. Justificado y justo son términos equivalentes en el Nuevo Testamento. El texto dice que la justificación se hace por el lavamiento de la regeneración. Y fijaos que no se refiere al bautismo, sino al lavamiento del corazón. El corazón es hecho nuevo, limpio. Veremos algunos textos donde Dios dice que pone un nuevo corazón en nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia. Por lo tanto, la justificación incluye regeneración, lo nuevo trasplantado en lugar de lo antiguo, y renovación del Espíritu Santo. Esta es la parte rechazada por la mayoría del cristianismo. Dicen que eso no forma parte de la justificación, que eso son obras humanas y legalismo. Así que prestad atención a estas citas que presento. Presento varias porque esta idea no es aceptada por la mayoría del cristianismo. La mayoría del cristianismo considera la justificación como legal únicamente. Se considera que la experiencia forma parte de la santificación. Nuestro siguiente texto no utiliza la palabra justificación. Se trata de Juan 3:3, que forma parte de la famosa charla de Jesús con Nicodemo. No se cita la palabra justificación, pero dice algo crucial. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que el nuevo nacimiento es necesario para la salvación. No se puede formar parte de la familia de Dios, no se vive eternamente, a menos que se nazca de nuevo. Ahora, Jesús no usa los términos justificación y santificación, es Pablo quien los usa, de modo que hay quien dice que nuevo nacimiento debe ser diferente a justificación. No es así, simplemente son dos escritores diferentes usando expresiones diferentes para referirse a lo mismo. En Juan se dice que sin nuevo nacimiento no hay salvación, y Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la justificación. Así que ambos están diciendo lo mismo, aunque con diferente terminología, y, de nuevo, la mayoría del cristianismo niega que el nuevo nacimiento forme parte de la justificación. Lo ponen dentro de la santificación, como algo posterior. Piensan que todo lo que se requiere para salvarse es creer en Jesucristo y ser perdonado de los pecados legalmente. La mayoría del cristianismo sitúa todo lo interior, todo lo relacionado con la experiencia, dentro de la santificación. Veamos qué dice el Espíritu de Profecía sobre todo esto. Vayamos al Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. Escuchad muy atentamente el perdón de Dios. Recordad que perdón y justificación son una misma cosa. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Eso significa que es un acto judicial, pero no es solo eso. Esa es la clave. Es eso, pero es más cosas. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No es exactamente eso lo que se dice en la carta a Tito? Un nuevo espíritu, un espíritu recto, renovación del Espíritu Santo. Por tanto, el perdón de Dios comprende un acto legal, pero es mucho más que eso. La siguiente cita está en Mensajes Selectos 1, página 364. Did I make a mistake there? Yeah, it should be 364. Erase your notes. Sorry.
Dice así: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. En la página 394 dice: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He de deciros que Ellen White resulta ahí muy impopular entre los teólogos. Ellos dicen que no se pueden usar todos esos conceptos para una misma cosa. Según ellos, el habiéndonos hecho justos pertenece a la santificación, mientras que por medio de la justicia imputada de Cristo y nos declara justos sería justificación legal. Ella usa términos supuestamente incompatibles, pero yo creo que ella sabía muy bien lo que decía. Yo no creo que ella fuera tan ignorante teológicamente. Fijaos de nuevo que dice, habiéndonos hecho justos. Es entonces cuando Dios nos declara justos. No lo declararía de no haberlo hecho. En otras palabras, Dios no maneja una legalidad que es ficción. No nos declararía justos siendo injustos. No pondría su manto de justicia sobre nuestras vestiduras sucias para decir que somos justos simplemente porque así lo considera Él. Eso trata de decirnos Ellen White. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 163, leemos lo siguiente: cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se trata de un pecador llegando a Jesús por primera vez, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón. Ved que describe algo vivencial. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo ello forma parte de la justificación, no de la santificación. La nueva creación, el nuevo corazón, la nueva criatura, todas ellas forman parte de la justificación. Leamos en el Comentario Bíblico, volumen 6, página 1098. Al recibir su justicia imputada, esa es la justicia legal, mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a Él. Albergamos la imagen de Cristo y ella se apodera de todo nuestro ser. Pero muchos teólogos dicen que no es así, que son entidades separadas, que primero se te declara salvo y justo y luego viene el poder transformador, pero no dice eso Ellen White. Otra cita, esta del Review and Herald del 19 de agosto de 1890. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. Podría leer muchas más, pero creo que la idea ya está clara. Para Ellen White, la justificación no está en absoluto limitada al perdón legal de los pecados. Es eso, pero es mucho más que eso. Es un cambio en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestras actitudes y en nuestro sistema de valores. Dios pone un nuevo corazón, quita el corazón de piedra y pone uno de carne, y toma todo el control por medio del Espíritu Santo. Y así, Él nos hace justos y nos declara justos. La última cita que veremos hoy está en Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. Se trata de lo que Ellen White dijo del mensaje de Jones y Wagoner. Dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero.
Presentaba la justificación por la fe en el garante, así que ella dice que ese mensaje es el de justificación. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y, de nuevo, muchos teólogos dirían que no se puede poner impartir junto a justificación, que impartir pertenece a la santificación y solo imputar pertenece a la justificación. Pero Ellen White no parece preocupada con esas sutilezas teológicas. Ella dice que impartir el inapreciable don de su justicia es justificación. Imputarla es escribirla en un papel, acreditarla. Impartirla es verdaderamente darla, compartirla. Y ella dice después, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel. Así que, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Es justificación, que es impartir justicia. Así lo expresó ella, exactamente como lo hicieron Jones y Wagoner, el cual dijo, justificar significa hacer justo o mostrar la justicia de uno. To justify means to make righteous or to show one to be righteous. I only wish. Ojalá podáis leer suficientes citas de los definidores oficiales de justificación como para saber lo desfasada y equivocada que consideran la declaración anterior. That step is totally wrong by any of those who set out to define justification. Read the text. Leed libros de texto, leed declaraciones sobre justificación. Nunca mencionan hacer justo, siempre mencionan declarar justo, pero nunca, nunca hacer justo. But never making righteous. Wagoner iba contracorriente al decir que justificar significa hacer justo o mostrar la justicia de uno. Él dijo, tengamos una lección objetiva sobre justificación o impartición de justicia. Él se salió de los círculos teológicos habituales en ese punto. Justificación es impartición de justicia. Yo creo, vosotros habéis de decidir por vosotros mismos, que Wagoner estaba en total armonía con la Biblia y con el espíritu de profecía al decir eso. Yo creo que eso es la justificación por la fe. Bien, hemos dedicado hasta ahora a estudiar qué es legal y qué es vivencial en justificación. Son dos aspectos de un solo proceso por el que Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos declara y nos hace justos al mismo tiempo, en un mismo proceso. Iremos ahora a ciertas cuestiones surgidas en torno a la justificación. Os compartiré citas sobre el asunto de varios líderes y autoridades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La primera aparece en un libro publicado hace unos años y titulado Aún creemos, del pastor Robert Falkenberg, presidente entonces de la Conferencia General. Dice así, nos salimos de terreno seguro cuando entendemos el Evangelio como buenas nuevas condicionales, como si la salvación fuera como un juego en que pudiera tocarte algo. Una de las cuestiones básicas que está en discusión es si la justificación es condicional o no. ¿Hay condiciones para la justificación o es incondicional? Incondicional significa que, si acepto a Jesucristo como mi Salvador y le pido perdón por mis pecados, Él me declara justo sin condición alguna. El futuro y lo que en Él haga no es problema. La única manera en que puedo perder eso es rechazando a Jesucristo. Entonces sí pierdo mi salvación. Aclararemos en un minuto qué significa condiciones. Sigue diciendo, podemos caer en la acequia de la justificación condicional y sacrificar así la paz de mente que da la seguridad en Cristo. A la justificación condicional le llama acequia. Él añade, yo creía antes en la justificación condicional, basada en el perdón humano, el cual es legalismo. Fijaos en las palabras que aparecen juntas, perdón humano. Esas dos palabras son totalmente incompatibles. No existe el perdón humano.
Hay arrepentimiento humano, hay confesión humana, pero nunca perdón humano. El perdón o es divino o no es perdón en absoluto. Y ahora viene donde comienzan los problemas de verdad. ¿Contribuye nuestra obediencia a nuestra salvación o nuestra no obediencia a nuestra perdición? No. Nuestra obediencia no contribuye. No soy salvo por acatar el sábado, ni me pierdo por no guardarlo. Esta comprensión de justificación legal es un completo error. Todos estamos de acuerdo con la primera parte. Guardar el sábado no nos justifica, no es por obras de justicia. Pero preguntamos lo siguiente. La desobediencia a una clara convicción de la conciencia, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de la verdad, ¿nos priva de la salvación? Este evangelio descrito en las últimas citas leídas dice que no, que estamos declarados justos legalmente, que no hay condiciones para la justificación, que es incondicional, que el sábado en absoluto entra en la foto de la justificación, que guardar el sábado no es requisito de salvación, pues lo contrario sería poner el mandamiento cabeza abajo. Esto me parece interesante, pues hay otros mandamientos, como no matarás o no cometerás adulterio. ¿Tampoco son requisitos para la salvación? No estamos preguntando si son causas de salvación, estamos preguntando si son requisitos de salvación, si son condiciones para la salvación. Y hay quienes dicen que no, que guardar el sábado no es requisito de salvación. Veamos una cita de Herman Bauman, antiguo presidente de la Conferencia de Arizona y ya jubilado. Crecí creyendo que, además de aceptar a Jesús como mi Salvador, también tenía que guardar el sábado si quería ser salvo. Tenía la clara convicción de que, si no lo guardaba, me perdería. Agradezco a Dios que, al tener el privilegio de estudiar bajo algunos de los grandes eruditos adventistas como Kubo o Heppenstall, el mensaje de la abundante gracia de Dios quedó claramente consolidado en mi pensamiento y en mi teología. Así que él ahora piensa que no tiene que guardar el sábado para ser salvo. Dice que aceptar a Jesucristo como Salvador es todo lo que cuenta y que, una vez aceptado, no hay condiciones para ser salvo. En nuestra segunda presentación de hoy veremos hasta qué punto esto afecta a estar o no en situación de salvación en nuestro día a día. Veamos otra cita, esta de David Newman, escribiendo en la revista Ministry cuando era editor de ella. Es fácil entrar en el pensamiento de que te perderás si no guardas el séptimo día sábado. Él parece creer que ese pensamiento es erróneo. Uno es aceptado por Dios totalmente por la perfección de otra persona, por la obediencia de otra persona. Fijaos en que es por la obediencia de otra persona. La justificación no es una transformación de naturaleza, no imparte justicia. Son afirmaciones muy fuertes de aquellos que creen en un evangelio diferente. Se es salvo no por ser justo y ni siquiera por estar convertido. En este evangelio Juan 3:3 no es parte del proceso de salvación, sino una consecuencia de él. Se es salvo no por ser justo y ni siquiera por estar convertido, sino porque por medio de la fe se deposita la confianza y la dependencia en Jesucristo. Dios te transforma por medio de la experiencia del nuevo nacimiento, que es parte de la santificación. Lo eliminan de la justificación y lo pasan a la santificación.
De modo que poseas la voluntad de vivir una vida santa. El crecimiento en Cristo que así comienza es la obra de toda una vida, nunca totalmente concluida en esta vida. Así que, según esta opinión, el nuevo nacimiento, la vida transformada, no comienza en la justificación, sino en la santificación, y nunca se concluye del todo en esta vida. El creyente guarda las reglas de Dios solo como respuesta a haber sido ya justificado, nunca como causa o parte de la causa de la justificación. Estamos de acuerdo en que nunca es causa, pero ahora viene lo interesante, que aparece como consecuencia lógica de todo lo